Ya, a ver. Listo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy día es acerca de abdomen, la cavidad abdominal y la región inguinoclural. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver? Ustedes ya saben que cuando hablamos de cualquier tema de anatomía, lo primero que hablamos es de las generalidades. Luego vamos a hablar de la topografía. Y acá en la topografía sí les voy a pedir que se concentren mucho porque son preguntas acerca de puntos que vamos a ver a nivel del abdomen, ¿ya? Y en qué punto, en cada punto se va a encontrar estructuras, sobre todo órganos, ¿ya? Y estructuras a nivel de nuestro cuerpo. Luego vamos a hablar de lo que son las paredes del abdomen, sus límites, vamos a hablar de los vasos y nervios, que también ya son conocidos, y vamos a hablar de lo que es anatomía funcional. Bien, entonces les pregunto, acá tenemos un abdomen, ¿ya? Pero, ¿qué es un abdomen? Es una cavidad que está ubicada, es una cavidad de nuestro tronco, ¿no? De nuestro cuerpo, de la parte central, que está situada debajo del tórax, y el tórax parietal es una estructura que ya le hemos estudiado, y está encima de la cavidad pélvica, que es la última parte que vamos a estudiar en este segundo segmento de anatomía, ¿ya? ¿Qué podemos resaltar acá, Angie? Bueno, vamos a ver, ¿no? De que tiene paredes que justamente están formadas fundamentalmente por capa muscular, ¿no? Y acá se van a acordar, pues, de los actores que salen en esas películas de acción, ¿no? Que tienen que trabajar, pucha, a mil la zona de acá porque los enfocan, les hacen hacer diversas tomas y cosas así, ¿ya? Entonces acá se van a acordar de eso. ¿Qué más? ¿Cómo es la forma de nuestro abdomen? Acá te vas a acordar de un barril, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene forma cilíndrica y adentro voy a tener justamente vísceras que van a pertenecer a nuestro aparato digestivo y también zonas o órganos que van a pertenecer al aparato génito urinario, ¿no? Que está acá, que es la parte distal del abdomen. ¿Y qué otra cosa vamos a encontrar? Ya hemos venido estudiando y sabes que acá hay una aorta descendente que sale de nuestro corazón, pero cuando llega a nivel del abdomen, yo ya te lo estaba soplando en las clases anteriores, se conoce como aorta abdominal, ¿ya? Entonces acá vamos a conocer a esa arteria. Bien, y acá es donde yo les digo que ustedes pongan su máxima atención. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de lo que es la topografía en nuestra pared abdominal. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener como que si fuera un teléfono, ¿no? De esos antiguos y vamos a tener los numeritos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y en cada uno de esos numeritos, chicos, y esto es como para jugar, van a haber estructuras o como les digo, partes, ¿no? De nuestra anatomía, órganos y partes de esos órganos ubicados acá, proyectados acá. ¿Ya? Pero antes de saber qué está en cada uno de esos numeritos, tú tienes que saber cómo es que se llaman. Y acá vamos a hablar de lo que es la topografía. Si yo te hablo del número 1, esta zona que está acá, ¿ya? En este caso, yo soy mujer, tengo mi boobie, ¿ya? Con todas sus palabras. Y debajo de mi boobie, en la zona de acá, debajo de mi esternón, ahí tengo lo que es el hipocondrio derecho. ¿Ya? En el caso de los hombres no tienen boobie, pues obviamente. Ellos lo que tienen son pectorales, ¿sí o no? Entonces, debajo de su pectoral, ¿no? A nivel derecho, ¿qué es lo que van a encontrar? El hipocondrio derecho. Entonces, el número 1, acuérdate, hipocondrio derecho. Angie, si hay un hipocondrio derecho, debe haber un hipocondrio izquierdo. Correcto. El hipocondrio izquierdo es esta partecita de acá, o sea, el número 3. Debajo de tu budio, de tu pectoral izquierdo, se encuentra lo que es el hipocondrio izquierdo. Y el número 2, Angie, esta es la zona gástrica. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá yo tengo mi esternón. Detrás de mi esternón tengo mi tráquea. Detrás de mi tráquea tengo mi esófago.
Y la última parte del esófago que conecta con tu estómago, que es uno de los órganos que le vamos a ver acá, ¿no? Justamente acá voy a tener en proyección a esa parte, la primera parte del estómago. Epi viene a ser altura, entonces si te das cuenta, lo vamos a ver ya más adelante, el estómago tiene una forma media cóncava, ¿ya? Que va así. Entonces su primera parte es la zona superior del estómago, ahí estoy hablando del epi. Epigastrio, epigástrico. Entonces el número 2 viene a ser epigastrio. Ya chicos, entonces acuérdense. 1 hipocondrio derecho, 3 hipocondrio izquierdo y la zona del medio es epigástrico. ¿Ya? Es el número 2. Luego voy a bajar estos números al 4, al 5 y al 6. Y ahora me voy a acordar acá de los flancos. El 4 viene a ser la proyección del flanco de 6 viene a ser mi flanco izquierdo, ¿no? Porque está al otro lado. Entonces, debajo de mi hipocondrio, ¿qué va a estar? Mi flanco. Si hablo a nivel de la derecha, flanco derecho. Si hablo a nivel de la izquierda, flanco izquierdo. Angie, y la zona que está al medio, esa ya no es epigastrio. Acuérdate, epigastrio es la parte superior del estómago. Acá estamos hablando de la zona del medio del estómago. Entonces es mesogastrio. Ya, acuérdense, mesogastrio, también conocida como región umbilical, ¿ya? Luego voy a tener al 7 y al 9. Y acuérdate, esto también ya lo hemos visto cuando estábamos haciendo miembro inferior a nivel de las zonas inguinales, ¿no? ¿Se acuerdan del ligamento inguinal? Yo tenía dos fosas y eran las fosas ilíacas. Entonces, si yo hablo del 7, voy a hablar de la fosa ilíaca derecha. Si hablo del 9, de la fosa ilíaca izquierda. Y el 8 no te vas a olvidar, porque si el 2 era epigastrio, arriba, luego el 5 viene a ser la zona del medio, mesogastrio, la zona 8 es la zona que está debajo. Entonces acá viene a ser hipo es debajo, menor. Entonces, ¿no? La parte menor del estómago, la zona baja, hipogastrio, ¿ya? Hipogastrio. Una vez que sabes eso, vamos a ir acá. Ahora sí a topografía. Acuérdate de los nombres, ¿ya? Vamos a topografía. Primero vamos a comenzar a nivel de tu esternón, ¿ya? Si te hablan a este nivel, voy a tener líneas hemiclaviculares y estas son a nivel vertical. ¿Por qué? Porque estas que están aquí se encuentran de esta forma, ¿no? Como en columnas de manera vertical y van a tener relación con tus líneas hemiclaviculares. Luego, ¿cómo se llama, Angie, esto que me divide, ¿no? El 3 con el 6, el 1 con el 4? ¿Cómo se llama esa línea? Este es un plano horizontal. ¿Y este plano horizontal a qué nivel pasa? A nivel subcostal, es decir, debajo de las costillas. Luego, ¿cuál es la línea o la referencia anatómica que debo de tener para que me divida, por ejemplo, el flanco derecho, que es el 4, con lo que es la fosa ilíaca derecha, que es el 7? ¿Cómo se llama esta línea de acá, la segunda verde? También es un plano horizontal, pero este va a pasar por la parte más elevada de ¿qué cosa? ¿Qué tengo a este nivel? Las crestas ilíacas. Ya, chicos, acuérdense. Esto que va en diagonal, ¿qué es? El ligamento inguinal, ¿ya? El ligamento inguinal. Es por eso que acá, a este nivel, a nivel de mis caderas, voy a tener mi cresta ilíaca. Angie, y este 2 hay como una cosita así, ¿no? Y que justamente colinda con mi esternón. ¿Cómo le llamo a esto? Esto viene a ser parte del reborde costal y tiene de punto de relación tu esternón. La última parte era el apéndice sifoides. Otra cosa que no te debes de olvidar, que te lo pueden preguntar, no como pregunta, así como yo le digo, pregunta Susi, a nivel Susi Díaz, porque ahí a veces los doctores te hacen, o sea, tú sabes las cosas más difíciles, pero las cosas de repente más fáciles, se te pasó, no lo estudiaste y de repente por ahí el conocimiento no está. Puede ser que te pregunten a qué nivel en la topografía de la pared abdominal se encuentra el ombligo. Y el ombligo de repente no te lo mencionan en estos puntos.
pero tú tienes que saber que por conocimiento universal que el ombligo se encuentra en el número 5. Pregunto, ¿cómo se llamaba el número 5? ¿Quién me dice? Región umbilical o mesogástrica. O mesogástrico. Ya, chicos. Bien, entonces rapidito vamos a ver cuáles son las estructuras que están en estos puntos, ¿ya? Si yo hablo del número 1, hablo del hipocondrio derecho. Acá voy a tener al hígado, a la vesícula biliar y al ángulo hepático del colon. Angie, wait, ¿todo eso está ahí? Sí, pero acuérdate, no está el hígado en sí acá, toda la parte del hígado. No, hay zonas del hígado, ya puede ser la parte superior, normalmente, ya, que pasan por acá, es como que se incrusta ahí. Es por eso que cuando haces tu proyección, tú tienes que mencionar hígado, vesícula biliar y ángulo hepático del colon, ¿ya? Pero para tu conocimiento, para ti, no alucines que todo el hígado va a estar en esa región, no. Partes del hígado, ya zonas, como por ejemplo la superior, puede ser una capita, pero igual está ahí. Entonces tú tienes que poner que sí está, pasa por ahí ese órgano, ¿ya? En el número 2, que es este de acá, que es el epigastrio, voy a tener al antro y a la región pilórica. Y también voy a tener a la primera y segunda porción del duodeno y a la cabeza del páncreas, ¿no? Acá es como que ya está siendo más específico. No está todo el páncreas, solamente voy a tener a su cabecita. El duodeno es una parte de nuestro colon, ¿ya? O sea, perdón, parte del intestino, ¿ya? Parte del colon. Y justamente la primera y segunda porción del intestino pasa a este nivel. El antro y la región pilórica son partes del estómago. Ya cuando damos estómago lo vas a ver. Y también esas zonas pasan a este nivel. ¿Ya? Si te habla del punto número 3, que es el hipocondrio izquierdo, acá vas a encontrar al vaso. ¿Ya? El vaso es un órgano chiquito y está compuesto de un montón de células hematopoyéticas, ya es parte del sistema inmune, parte del sistema linfático, pero ¿cuál es la característica? Que como tiene células hematopoyéticas hay un montón de eritrocitos, entonces es un órgano de sangre, a cantidad. Luego voy a tener el ángulo esplénico del colon. El colon, ustedes ya saben que es una estructura que va así, ¿verdad? De manera rectangular, ¿no? Tiene el colon, yo le estoy adelantando, una porción que sube. Esa porción se llama ascendente. Luego tiene una zona, ¿no?, que es horizontal. Esa porción es la porción transversal del colon. Luego el colon baja, desciende, ¿verdad? Ese es el colon descendente. Para que al final el colon a este nivel llegue, ¿no?, y expulse después en la zona de genital, ¿no? El génito, porque esto ya viene a ser ano, pero tu popó, ¿ya? Entonces, allí acá hay un término que es ángulo esplénico del colon y por acá yo tenía el ángulo hepático. ¿Cómo me acuerdo de esos nombres? Te están dando que en el número 1 se encuentra el hígado, por ende, el trayecto, o sea, el angulito que yo voy a tener acá entre el colon ascendente y el colon transverso se va a llamar ángulo hepático. Muy distinto es acá en mi hipocondrio izquierdo, porque yo tengo la parte transversa de mi colon y sigue la parte descendente de mi colon. ¿Cómo se llama ese ángulo que se forman entre esas dos líneas? Ese ángulo es el ángulo esplénico, ¿ya? Esto, chicos, no se preocupen por entenderlo a su 100%. Con que sepan con que esas partes pasan por ahí está bien. Porque el tema de intestino, de estómago, lo vamos a ver más adelante. Ya, ahí sí van a ver qué arterias, qué venas, cómo se llaman las porciones, qué hay en esas porciones, ¿ya? Lo van a entender mucho mejor, ¿ya? Este ángulo esplénico del colon también recibe el número de esplénico por el vaso, ¿ya? Y por una arteria que pasa a ese nivel, que es la arteria esplénica, ¿ya? Así que tranqui, no se preocupen, con que sepan que está acá el vaso, ese ángulo esplénico del colon, el fondo y cuerpo del estómago y partes del hígado, chévere. Bajo y voy a tener acá a mi flanco derecho. Y el flanco derecho es más chévere porque solamente voy a tener una cosa. ¿Qué cosa? El colon ascendente. Acuérdate, en tu flanco derecho solamente está el colon ascendente.
Voy al número 5 y acá, acuérdense, si yo tengo el intestino grueso, ¿no? Que es parte del colon, todo esto, ¿qué había en medio? El intestino delgado. Es por eso, o por ende, que en el número 5 tengo al intestino delgado. En el 6, acuérdate, si acá yo tengo el colon ascendente, ¿cómo se llama el colon que baja? ¿Quién me dice? Colon descendente. Colon descendente. Entonces, a ese nivel voy a tener mi colon descendente. En el número 7 ya pasaste estos 3, 4, 5 y 6. Son solamente una cosa que te debes de acordar. Así que el 4, 5 y 6 no puedes fallar. Donde todavía puedes penar un poco es en el número 1, 2 y 3, que sí has visto que hay más cositas por recordar. ¿Ya? Ahora vamos a este punto de acá, al 7, a la fosa ilíaca derecha. Ah, si me está hablando ya de fosa ilíaca, ¿qué puedo encontrar por acá? Vas a ver que justamente antes, ¿no?, de que sea esto, el colon ascendente, hay una zona que es la zona del apéndice. Entonces acá voy a encontrar al ciego, voy a encontrar a una cosita que es como una colita, que es el apéndice secal, y voy a encontrar parte de mi ovario, exactamente qué cosa. A ver, si yo tengo el ovario, y tú sabes, ¿no? O sea, las mujeres más que todo, que el ovario tiene como unas trompas, ¿verdad? Es como que si fuera Dumbo. ¿Cómo se llaman esas trompas? Las trompas de falopio. Entonces, de por sí yo voy a tener aquí a las trompas del falopio con parte de mi ovario, ¿no? Entonces, acuérdate, en el 7A tengo al ciego, al apéndice secal, sé que ahí también si soy mujer, y soy mujer obviamente, ¿no? Tengo mis trompas de falopio derecha y mi ovario, que es la cosita, ¿no?, que envuelve esa trompa. Ahora me voy al 8. Al 8 voy a tener acá la vejiga, ¿no? ¿Dónde haces pipí? A ver, acá tiene que estar sí o sí la vejiga, ¿no? Porque acá está, ¿qué cosa? Tu miembro que justamente expulsa tu pipí hacia afuera. Entonces, por ende, acuérdate, el número 8 tiene que tener a la vejiga. ¿Qué otra cosa voy a tener? La última parte, después de yo tener mi colon descendente por acá, se cruza y voy a tener una parte que es el colon sigmoides. Ah, eso también entra en el número 8. Voy a tener el recto, por donde sale la popó, y voy a tener, en el caso de las mujeres, el útero. ¿Ya, chicas? El útero. Me voy, me falta el número 9, ¿ya? No sé si lo pueden ver o no se ve, chicos, ¿me avisan? Está tapado por la barra. A ver, voy a tratar de, no sé cómo ocultar esto, pero Intenta volviendo a proyectar, o sea, quítalo y proyectalo de nuevo para ver si se va. ya, a ver, me van a esperar un toque, ¿ya? Voy a tratarlo de volver a proyectar. A ver, me dicen si se puede ver. Ah, no, es que está cargando acá. Malazo, malazo. Ay, 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 ya. Ya sé cómo, ya sé cómo. Ja, ya. Sorry, de verdad, yo soy muy mala con respecto a esto. Ya, a ver, me dicen, ¿ahora sí? ¿Se puede ver mejor? Sí, se ve todo. Gracias. Chicos, ¿se puede ver? Sí, Angie, se ve todo, gracias. Sí, Listo, ya. Entonces acá voy a tener el número 9, que nos falta, que es esto. Voy a tener a la otra parte de mi ovario y mi trompa de falopio izquierda, ya, en el caso de las mujeres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente si yo hago una proyección del hombre es totalmente distinto, ¿ya? Entonces acá abarca, si hablo yo en términos femeninos, ¿no?, el ovario y la trompa de falopio izquierda. ¿Ya? Ahora, Angie, en el examen yo tengo que saber, o sea, tengo que ponerme mi sexo para yo poder saber esas proyecciones. No.
Lo que pasa es que acá el doctor ha hecho una proyección en general, es decir, que sí o sí tienes que aprenderte ese orden y esas estructuras. O sea, si eres un varón, si eres un men, igual tienes que poner ovario y trompa de falopio, porque es una proyección en general, abarcando tanto para la mujer como para el hombre. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos a pasar a esto. Vamos a hablar acá rapidito de los puntos dolorosos cuando uno se hace una apendicitis. O sea, ustedes saben que cuando uno no sufre del apéndice, se tiene que hacer este procedimiento, ¿ya? ¿Y en qué abarca ese procedimiento que es el punto de Burney, ¿ya? Que es para una apendicitis aguda. Se traza una línea a nivel del ombligo, ¿no? Hasta la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho. Y si dividimos esta línea en los 3/3, solamente vas a agarrar la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos, y este es el punto que uno tiene que hacer ahí el reparo, ¿no? Para yo poder acá abrir, veo a lo que es mi apéndice, veo que si mi apéndice está mal, uy, tengo que hacerle un corte y sacarlo, ¿no? Cuando uno tiene una apendicitis aguda, y usualmente el dolor que uno siente ahí es horrible. ¿Ya? Yo no he tenido, pero mi papá sí. Y me acuerdo que cuando le operaron, sí fue mostrazo porque nos mostraron todos hasta su cicatriz cómo había quedado. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto al punto de Burney, ¿ya? Acuérdate, Burney, yo me acordaba ahí de Barney, y hablaba de lo que era la apendicitis aguda. Si yo me voy a otro punto, ya no hablando, no, para mi fosa ilíaca o para mi espina ilíaca, sino agarro desde el ombligo hasta el lado derecho de mi axila, ¿ya? En el momento que se va a insertar en el rebote costal derecho con la línea o la hemiclavícula derecha, en realidad su punto de referencia, ¿ya? Aquí voy a poder hacer un punto, ¿no? Como un cruce. Y si yo hablo de este nivel, voy a hablar del punto o signo de Murphy, ¿ya? ¿Y esto para qué es, Angie? Para cuando uno tiene lo que es la colicistiatis aguda. ¿Por qué nos enseñas esto, Angie? Puede venirles, como caso clínico, ya han visto que viene bastante, y les pueden decir cuál es el punto doloroso a nivel del apéndice, cuál es la línea que se traza, ¿no? O cuál es el punto de signo de Murphy, cuál es no sé, pues la enfermedad, el punto doloroso, y sobre todo les van a preguntar sobre anatomía, es decir, acuérdense de dónde va la línea y cuál es el punto, o sea, entre la unión de qué signos voy a tener que yo hacer mi corte, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar rapidito a lo que son paredes del abdomen. Básico. Límites. Anterior, ¿qué está delante de mi pared abdominal? Voy a tener una pared que es llamada la pared ventrolateral. Superior a el diafragma, eso sí también ya lo sé. Si me dicen inferior, voy a tener acá un canal que es el estrecho pélvico superior. Y si me dicen posterior, me voy atrás a la columna. Acá voy a tener a las paredes dorsolumbar, ventrolumbar, medial y lateral. Entonces vamos a comenzar con la primera pared, que es la pared anterior o ventrolateral. Y acá van a encontrar músculos y sus inserciones. ¿Ya? Entonces vamos a hablar, cuando yo hablo de la pared ventral, ¿qué músculos, no? Yo tengo ahí y se forman los llamados six packs, como las chicas lo conocen, ¿ya? Entonces acá voy a hablar del músculo recto anterior. Uy, son estas acá tus 3 cajitas, ¿verdad? Acá voy a hablar de que uno está a cada lado, ¿no? Y tiene entre 3 o 4 inserciones tendinosas. Si te das cuenta, esto que tú ves acá, que están como líneas, esas son las inserciones tendinosas que separan, obviamente, ¿no?, a los musculitos que están a este nivel. Te preguntan, ¿cuál es su inserción superior del músculo recto anterior? Voy a hablar a este nivel, yo tengo acá mi esternón, exactamente el último punto, ¿qué cosa era? El apéndice sifoides. Pero también los cartílagos que están a este nivel, voy a hablar del quinto, del sexto y del séptimo cartílago costal. Sin embargo, si me piden su límite inferior, acá voy a hablar del borde superior, de la sínfisis púbica, del pubis y de la espina púbica. Entonces arriba me acuerdo del apéndice sinfoides y de los cartílagos costales 5, 6 y 7, y abajo me acuerdo del pubis, espina púbica, sínfisis púbica y netamente el borde superior del pubis. Ya está, hasta ahí chévere con mi recto anterior.
bajo. Así como existe un recto anterior, que son los primeros musculitos de acá, si yo abro, si yo quito esos músculos, voy a encontrar a este nivel chiquitito una cosita así triangular. Eso se le conoce como el músculo piramidal. Ya, este músculo piramidal, chicos, no siempre se encuentra en todos los cuerpos. Es decir, que algunos los pueden tener como que otros no. ¿Ya? La inserción, bueno, esto es fácil, está en el límite superior. Esta línea que tú ves acá se conoce como la línea alba, la línea del medio. Ya esa grandota, entonces superior, la línea alba. Inferior, netamente, ¿qué cosa? La zona del pubis. Bien, este músculo de acá es pregunta fija, el músculo oblicuo externo. Muchos doctores le preguntan porque tiene la característica de ser un músculo que presenta fibras y esas fibras son las que definen, ¿no?, la zona de nuestro abdomen. Entonces, inserción. Voy a hablar de la parte superior. ¿Dónde comienza? Ah, va a comenzar este nivel, ¿verdad? Exactamente en la cara externa de las 8 últimas costillas. Si hablo del límite inferior, voy a hablar del labio externo, de mi cresta ilíaca, de la espina ilíaca anterosuperior y del pubis. Ah, entonces en esta zona de acá. ¿Cómo son sus fibras, chicos? Sus fibras vienen de arriba a abajo. También puedes hablar de afuera, ¿no?, del lado lateral, adentro, al lado medial, ¿ya? Y este músculo tiene o está formado cuando llega a la línea media por fascia. ¿Qué era fascia? Era esa telita que envolvía, que protegía a tus músculos. Es decir, si bien es cierto, arriba no es netamente músculo, llega y termina, ¿no?, en zona de fascia. Hablemos de las fibras, chicos. Tengo fibras superiores que están con ese color amarillo, fibras medias que están con el verde y fibras inferiores que están con tus fibras acá rojitas, ¿no?, con tu flecha roja. Si yo hablo de las fibras superiores, ¿estas a dónde se dirigen? Netamente a la línea alba, ¿verdad? Si yo hablo de las fibras medias, mira, ¿estas hacia dónde van? Ah, se van hacia la parte inferior, ¿no?, casi al canal genitourinario. Y si yo me voy a las fibras inferiores, son estas de acá. Estas van a descender verticalmente hacia la parte inferior de mi abdomen. Y son justamente estas fibras inferiores, chicos, que tienen dos fascículos. Un fascículo superior y un fascículo medio. ¿Ya? Y es más, hay un hasta posterior, pero el posterior o fascículo inferior que está debajo, ya se puede notar aquí, en este dibujo. Voy a sacar yo mi proyección. Acuérdate, las fibras bases a la última parte del abdomen. Entonces, hablo de esta zona de acá, ¿no? Es como que si acá hiciera un recorte y hablara de esto. Entonces, acá se encuentran justamente esos fascículos, ¿no? Tengo un fascículo superior, que lo estás viendo acá con el punto o la línea roja. Ese fascículo superior, ¿qué hace? ¿Qué hace? Es la línea que se dirige netamente hacia dónde, hacia la línea alba, que es el punto del medio, ¿verdad? Luego tengo un fascículo medio. Ese fascículo medio obviamente que está a este nivel, ¿verdad? Está al medio, está acá. Ese fascículo medio es el que te va a dividirse en 3. Y esos 3 van a ser pilares. Entonces mi fascículo medio se divide en un pilar posterior, en un pilar medial y en un pilar lateral. Ojo, acuérdate, si te preguntan, ¿cuál de los fascículos a nivel de las fibras inferiores se divide? Acuérdate, es el fascículo medio, ¿ya? Si yo hablo del pilar posterior, que es el primer pilar, que es este de acá, que está con líneas medias puntiagudas, ¿verdad? Estoy hablando que esta va a llegar al tubérculo de la pubis y a la cresta pectínea del lado contralateral. Si yo hablo del pilar medial, es ese pilar que va a estar al medio, ¿no?, de mi fascículo, y este va a llegar netamente a la pubis, al tubérculo de la pubis y a la sínfisis de la pubis. Chévere. Si yo hablo del pilar lateral, es este que está hacia afuera, ¿no? Este que está por acá. Acá voy a hablar que llega solamente al tubérculo de la pubis. Y ya está. El último que me queda es este que está con línea negra. ¿Y qué es eso, Angie? Es el fascículo inferior. Angie, pero ese ya es el último, no importa. No, el fascículo inferior importa, chicos. ¿Por qué? Porque ese fascículo inferior es el que te delimita, ¿qué cosa? El ligamento inguinal, ¿ya? El ligamento inguinal. Entonces, pregunto,
Son 3 fibras, acuérdate. Una fibra superior, fibra media, inferior. De estas, la que te va a hacer importancia es la fibra inferior. Pero ojo, esta fibra inferior se divide ¿en qué cosa? En 3 fascículos. Un fascículo superior, medio, inferior. ¿Cuál de estos es el que se subdivide en 3? De nuevo, el fascículo medio. Y este fascículo medio tiene de nuevo en su parte, ¿no? En su pilar medial, tiene 3 pilares que son posterior, el medial y el inferior. Y acuérdate, el fascículo inferior es el que te hace referencia a ¿qué cosa? Al ligamento inguinal, porque lo forma. O sea, es como que le dice, por acá va a pasar netamente mi ligamento inguinal. ¿Ya? Bien. Voy ahora a esta parte, justamente acá es la misma imagen, sino que está de manera o de proyección, ¿no? Anatómica. ¿Y qué puedo encontrar acá? ¿Qué fascículo era este? El inferior. ¿Por qué? Porque acá se encuentra el ligamento inguinal. Yo también sé que en mi fascículo medio estaban mis 3 pilares. Acá está el pilar lateral, acá está el pilar medial y el pilar posterior. Esto que está al medio, ¿qué cosa es? La línea alba. Pero ojo, acuérdate, este es dato. Entre el pilar lateral y el pilar medial, acá hay un ángulo. Eso que estás viendo con un triangulito, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Qué se forma? Se forma el orificio inguinal superficial. ¿Y para qué es importante saber eso, Angie? ¿Para qué es importante saber que ahí, entre ese pilar lateral y medial, yo tengo ese orificio? Porque en los hombres nace de ese orificio el cordón espermático. Y este cordón espermático es importante para que los hombres tengan su espermatozoides, ¿no? Su esperma. Sin embargo, para las mujeres, a este nivel, nace un ligamento que es el ligamento redondo. Y también es importante, obviamente, por otras razones, ¿no? Este ligamento redondo al final se articula con parte de tus trompas, parte de tu útero, parte de tu ovario y también, bueno, ya sabes para qué importa, ¿no? Y luego nos falta hablar de otros musculitos más para poder terminar la zona ventrolateral, acuérdate. Voy a hablar de un músculo que es el músculo oblicuo interno. Caray, este músculo ya voy a encontrarlo un poquito más metido, ¿no? Si me habla de sus inserciones, voy a hablar superior, ¿dónde se encuentra? En el borde inferior, ¿de qué cosa? De las 4 últimas costillas. Y si me habla a nivel de la inserción inferior, aquí se va a encontrar en el intersticio de la cresta ilíaca, también va a estar en la espina ilíaca anterosuperior. Voy a hablar acá de un tercio externo. ¿De qué ligamento estaba este nivel? El ligamento inguinal. Y también voy a hablar acá de un tendón en conjunto. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de este músculo oblicuo interno? Que también tiene fibras, pero sus fibras van de abajo arriba, ¿no? O también de afuera a adentro, ¿ya? Acuérdense. Entonces, acuérdense que a nivel ventrolateral tengo tanto un oblicuo externo como un oblicuo interno. El oblicuo interno es el que estamos viendo acá y el externo es obviamente que te forma estos pilares, el ligamento y todo lo que acabamos de ver, ¿ya? El último, no menos importante, es el músculo oblicuo transverso. Acá voy a tener el musculito más metido. Voy a hablar acá de lo que es el transverso abdominal. Sus fibras van a ser transversas, es decir, que van a ir de manera horizontal. ¿Cuáles son sus inserciones? Voy a tener una superior, algo que está por detrás y una inferior. Entonces, si me habla de inserciones, voy a hablar de la cara interna de las 6 últimas costillas. Entonces voy a ubicar mis 6 últimas costillas, su cara interna, entonces por ahí pasa este músculo. Si me habla por detrás, yo detrás sé que sí o sí voy a encontrar, ¿qué cosa? Mi columna vertebral. Pero como estoy hablando ya de una parte, ¿no? Que está abajo, voy a hablar de la última vértebra torácica, que es la 12ª, y voy a hablar de las vértebras lumbares. ¿Cuáles, Angie? De la 1 a la 5. Acuérdense de esto, ¿ya? Detrás, la última vértebra torácica y las vértebras lumbares de la 1 a la 5. Si yo hablo de la inserción inferior, me voy a ir a esta zona. Y acá hablo del labio interno de la cresta ilíaca, de la espina ilíaca anterosuperior, del ligamento inguinal y del tendón en conjunto. Para ti,
para que no te hagas bolas, cuando te aprendas la inserción inferior del músculo oblicuo interno es la misma del del músculo oblicuo transverso o también llamado transverso abdominal. Sus inferiores, ya chicos, sus inferiores son parecidas, ¿ya? Lo último, para terminar ya esta diapositiva, que es la 6, voy a hablar de la vaina de los músculos rectos. ¿Qué es eso, Angie? ¿Qué es la vaina? Es un conjunto de músculos que hacen un estuche, por eso se le llama vaina de los músculos rectos. ¿Cómo voy a aprender eso? Acá, con esta imagen de acá, que es súper didáctica. Lo que yo estoy viendo acá son dos musculitos, ¿ya? Este es el recto abdominal. Ya sabes que el recto abdominal es el primer músculo del abdomen, que es el más superficial, que yo lo puedo tocar, me lo puedo tocar ahorita, ¿ya? Obviamente que yo no lo tengo definido, ¿no? En mi caso, mis rectos abdominales están flácidos, ¿ya? Pero los que hacen deporte, los que hacen gimnasia, pucha, eso los tienen así duritos, ¿no? Ya. Yo sé que también dentro, o sea, entre esos músculos yo tenía una línea, que era la línea alba, ¿no? Que es esta de acá. Y ahora, ¿qué más voy a saber, Angie? Voy a acordarme del músculo oblicuo interno y del músculo oblicuo externo. Estos músculos oblicuo interno y el oblicuo externo van a ser como que un estuche al recto anterior. Un estuche, ¿ya? Pero no queda ahí, ¿ya? Porque tú me dirás, Angie, pero esos músculos estaban detrás. Sí, por eso es que el único, ya, y acuérdense bien, el único músculo que sí le puede pasar a nivel anterior, tanto como posterior, es el oblicuo interno. El oblicuo externo, sí, netamente yo lo veo a nivel, ¿no? Posterior, ¿ya? Y, perdón, a nivel anterior, porque es externo, ya, está afuera. Y el transverso, chicos, que es este que yo estoy viendo acá, este sí, netamente está a nivel interno. Interno, ¿ya? Eso es lo normal. Y esto usualmente no se da a este nivel, sino se da arriba, en los 2/3 superiores. Entonces, en los 2/3 superiores vas a ver que hay un batimix de músculos, entre el oblicuo interno, el oblicuo externo, ¿ya? Y el músculo transverso abdominal, ¿ya? Y también voy a ver que muy aparte de tener todo este estuche que yo estoy viendo acá, hay una fascia que encima protege a ese estuche. ¿Cómo se llama esa fascia allí? La fascia transversalis. Es la que al estuche le da una protección. Acuérdate, la fascia transversalis. Pero, ¿qué sucede a nivel de 1/3 inferior? Acá ocurre la transición del arco de Douglas. ¿Qué sucede? El arco de Douglas ya es una parte, se encuentra acá un punto de referencia anatómico que se conoce como zona de transición. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los 2/3 superiores tenías estos estuches, ¿no? Mediditos, esos músculos enrolladitos entre todos ellos, pasas este arco y ahora ¿qué vas a tener? Todos se van hacia atrás, todos los musculitos se van hacia atrás, se van hacia atrás, se van hacia atrás. Y ese estuche ya no queda como un estuche, sino queda como una bolsa de protección. ¿Hacia quién? Hacia el recto abdominal. Entonces, solamente quien protege al recto abdominal a este nivel solamente es la fascia transversalis. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense, ¿cómo se llama esa zona de transición que pasa a nivel de los rectos abdominales o de la vaina de los músculos rectos abdominales? Pregunta fija, arco de Douglas. Acuérdate, en los 2/3 superiores es un batimix de músculos. Todos se unen, todos se juntan para protegerse y encima hay una sobreprotección a nivel de la fascia transversalis. Pasa la zona de Douglas o el arco de Douglas y llegas al 1/3 inferior de tu abdomen, ahí cambia. El recto anterior ya se vuelve dominantemente superficial, el único que lo protege va a ser la fascia transversalis y todos estos musculitos ya sabes que se van hacia atrás. ¿Ya? Bien, y si te hablan planos de la pared ventrolateral, acuérdate de los planos que también los venimos estudiando. La piel, la fascia, el tejido celular subcutáneo, que hablas de la fascia de Camper y la fascia de Scarpa, el plano muscular, donde se encuentra la vaina de los músculos rectos,
dorsalis, que es la que protege esos músculos, el tejido peri o preperitoneal y lo que vamos a hablar ahora que es el peritoneo parietal, ¿no? Esta es una imagen de tu abdomen, ¿ya? Acá se puede apreciar el músculo diafragma que está en todo su esplendor antes de ser netamente el abdomen. Y acá se habla de pilares o los pilares del diafragma. Y cuando te habla de los pilares del diafragma, esto es en la pared superior, ya no pared ventrolateral, la pared superior. O sea, que está mi abdomen, que está arriba yo tenía mi diafragma. Entonces acá solamente acordarme de los pilares del diafragma, que son dos. Un pilar derecho y un pilar izquierdo. Y acá números, ¿ya? Acá te vas a acordar del número 3 y del número 2. Entonces, derecho, yo sé que es este nivel. Izquierdo, yo sé que es a este nivel. Si tengo pilares, el derecho va a pasar a nivel de la vértebra L3. Si hablo del izquierdo, es un poquito más, ¿no? Arriba, voy a hablar de lo que es el pilar, ¿no? Al nivel de la segunda vértebra lumbar. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense, pared ventrolateral son full músculos, ¿ya? Vas a ver acá la zona o la fascia del arco de Douglas, vas a ver la fascia transversalis, ¿no? Y hasta ahí normal. Si te hablan de la pared superior, arriba, ¿qué cosa hay? El diafragma. Y acuérdate de los pilares, tanto a nivel de la derecha como de la izquierda, derecha L3, izquierda L2, ¿ya? Bien, vamos a seguir. No se asusten, ya estamos terminando con las paredes. Voy a hablar acá de la pared inferior, es decir, si ya arriba estaba mi diafragma, ¿qué había abajo? Abajo yo tenía ese canal, ¿no? Del estrecho pélvico superior. Entonces abajo voy a encontrar un límite anterior. Hablo acá de lo que es el tubérculo de la sínfisis púbica, todo bien. Y el límite posterior es esta zona de acá. ¿Ya? Y acá yo voy a hablar de lo que es el promontorio del sacro. ¿Por qué? Porque el sacro es una parte de nuestra columna, pero hay como una silla en esa parte del sacro que se le conoce como promontorio, ¿ya? Luego voy a hablar también de acá de una línea inorminada y voy a hablar acá de una articulación o de unas arterias, ¿ya? Que son las arterias o articulaciones, porque son parte de, están juntas, la articulación tanto como la arteria, que son las sacroiliacas, ¿ya? El sacroiliaco es una articulación que se articula el sacro con la parte del ilio. Las arterias sacroiliacas son aquellas que pasan a nivel de esas estructuras, ¿ya? También voy a hablar de una eminencia iliopeptínea y voy a hablar de una acresia peptínea. Angie, ¿cómo me puedo acordar esto? Saca la parte de lo que hicimos en miembro inferior, la primera clase que hicimos todo eso de la parte de la pelvis, ¿ya? Y vas a ver que si no te acuerdas algo estudiando eso, tu mente va a recordar, ¿ya? Luego voy a hablar ahora de una pared posterior. Uy, y cuando yo hablo de una pared posterior, voy a hablar de la zona que está atrás, y justamente esa zona se ubica en ¿qué cosa? En las vértebras. Pero ojo, acá se van a dividir esta zona posterior en una parte ventrolumbar medial y una parte ventrolumbar lateral. Es decir, la zona lumbar se divide en dos. Ventromedial, es decir, la que va a estar más en medio. Ventrolateral, la que va a estar un poquito más afuera. Si yo hablo a nivel ventrolumbar, chicos, voy a hablar de esta zona de acá y de estos músculos, ¿ya? Y netamente me voy a poner a hablar a este nivel, ¿no? Si yo hago un zoom a esto, no sé si le puedo hacer zoom. Ahí está, ¿se ve? Esta zona de acá, ¿no? Son justamente los musculitos que van a formar parte de este plano. Acuérdate, el ventromedial voy a hablar de los dos psoas, el psoas menor y el psoas mayor. Si yo hablo ya de una zona ventrolateral, ya no voy a hablar de los psoas que están acá al medio, sino voy a hablarme de los músculos que están hacia los costados. Y acá esta zona ventrolumbar lateral se divide en primer, segundo, tercer y cuarto plano. Si hablamos del primer plano, voy a hablar del músculo dorsal ancho y del músculo oblicuo mayor del abdomen. Si yo hablo del segundo plano, voy a hablar del oblicuo menor del abdomen y del transverso del abdomen. Y si yo hablo del cuarto plano, netamente voy a hablar de un músculo que está pegado a mi zona lumbar,
a mis vértebras lumbares. Y estoy hablando ahí del cuadrado lumbar. ¿Ya? Angie, pero acá me lo estás mencionando. Yo creo que me lo muestres. Tranqui, ahorita lo vamos a ver. Voy a ver. Ahí está. Voy a comenzar primero con la zona ventrolumbar medial, los psoas. Y esto también para ti ya es fácil, ¿no? Yo tengo un psoas menor y un psoas mayor. Ahora, si yo hablo acá del psoas mayor, ya, porque el menor ya lo hemos hablado, el mayor, voy a hablar acá que su inserción se encuentra en la cara lateral de las apófisis transversa, es decir, me ubico en las vertebritas que están a este nivel, y yo sé que la apófisis transversa justamente eran cachitos, ¿verdad? Que salían de estas vértebras. Pero ¿de qué vértebras netamente, Angie? De la L1, de la L2, de la L3, de la L4 hasta la L5. Y si me voy al límite inferior, me voy a esta zona de acá, me voy al trocánter menor que está junto al ilíaco. Y ahí se encuentra mi psoas mayor. Ahora, voy a hablar de la zona ventrolumbar lateral, pero no voy a hablar de todos, voy a hablar de los más importantes. ¿De quién? Del músculo dorsal ancho y del músculo oblicuo, y del músculo cuadrado lumbar. Angie, ¿por qué los demás no? Porque esto es oblicuo menor, oblicuo mayor, el oblicuo transverso, ya lo hemos visto, ¿ya? Y es más, no solamente que ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado hasta sus estos. Yo, como de referencia, les digo que agarren la parte de lo que hicimos en las zonas de miembro inferior, ¿ya? Y le den una revisada. Ahora, no se asusten porque si bien es cierto, no lo voy a mencionar acá, pero más adelante le puedo mencionar en sus toques, ¿ya? Y en sí he tratado de hacerlo más con las cosas que vienen, ¿ya? Para que no se confundan y no se aprendan miles de inserciones y solamente las más puntuales, ¿ya, chicos? Entonces, voy a hablar la primerita, ¿no? De mi primer plano, acuérdate, del dorsal ancho. Voy a ver que la inserción inferior se encuentra en la cara externa de las 8 últimas costillas, en la apófisis espinosa de la vértebra desde L1 hasta L5, que está por acá. Hay también esto que tú ves acá que está de color blanquecito. ¿Qué es? Es la fascia lumboilíaca, porque se va a encontrar con la ilíaca y está con tus vértebras lumbares. Voy a hablar del labio externo, también de la cresta ilíaca, en su tercio posterior. Y el último es el cuadrado lumbar, que es este de acá que te digo que está pegado a tus vértebras lumbares. Este cuadrado lumbar, chicos, tiene 3 capas. Una capa o una fibra anterior, media y posterior. ¿Cuáles son los otros nombres? Fibra costotransversa, fibra iliocostal, fibra iliotransversa. Y sus inserciones, Angie, si yo voy a nivel de arriba o superior, me voy a encontrar de la vértebra torácica, ya 12ava, y la vértebra L1. Si me voy hacia abajo, voy a hablar del labio interno de la cresta ilíaca y del ligamento iliolumbar, y si me voy por detrás, voy a hablar solamente de las vértebras de la apófisis transversa a nivel de L1 hasta L4. Bien, ahora esto de acá son sus vasos e inervaciones, ¿ya? Acuérdate, ¿cuál va a ser la irrigación en esta zona ventrolateral? Acá voy a hablar de 2 arterias. Una arteria que es la circunfleja ilíaca superficial. Y esta circunfleja ilíaca, su mismo nombre te dice, ¿no? Es una arteria que va a dar la vuelta a nivel de la zona del ilion, ¿ya? Y como esta primerita y está a nivel, ¿no? Justamente de los músculos, se conoce como ilíaca superficial. Ojo, esta es pregunta. ¿Cuál es la rama, no, de esta arteria circunfleja ilíaca superficial? ¿De dónde proviene? De esta, de la arteria femoral común. Y no me digas cuál es esa femoral común, porque la arteria femoral común ya la hemos visto y vuelvo a recargar, está en la parte del miembro inferior. Ya, era la mamá cuando hablábamos de la parte distal, ¿no? Justamente hablando netamente de lo que son, ¿no? Las partes inferiores de nuestro cuerpo. Y luego, esta arteria también ya la conoces, es la arteria epigástrica o arteria epigástrica inferior. Y esta viene a ser rama ¿de quién? De la arteria ilíaca externa. ¿Ya? Y cuando me piden, esa es irrigación ventrolateral, lo que hay por delante. Pero ¿cuál es la irrigación atrás, Angie? Porque atrás también tengo músculos.
Atrás, la que te va a denominar, o que la que va a mandar es la arteria aorta. Y esta arteria aorta tiene arterias chiquitas, ramitas, que son las arterias intercostales, tiene arterias iliolumbares, que pasa entre tu ilio y tu lumbar, y tiene arterias netamente lumbares, ¿ya? Por último, la inervación. ¿Qué nervios van a estar por delante y por detrás, Angie? Voy a tener a los 6 últimos nervios intercostales. Acá acuérdate de este nervio que es nuevo, el nervio ilio-hipogástrico, porque se encuentra entre el ilio y la zona del estómago, por eso se conoce nervio ilio-hipogástrico, y el nervio inguinal. ¿Y el nervio inguinal dónde está? Está por esta zona de acá. Por esta zona de acá. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdate. Los nervios, los 6 últimos intercostales, el nervio ilio-hipogástrico y el nervio inguinal. Ahora, esto de acá lo vamos a pasar rapidito porque son las zonas de debilidad de la pared. Es decir, esas zonas que cuando te hacen cosquillas, comienzas a reírte, ¿no? Estas zonas irrigan bastante, hay bastantes nervios, por eso que lo estás viendo acá que son como que ramitas, ¿ya? Esas son las zonas de debilidad. Y acá vamos a hablar de la región inguinoclural. Que acá sí, chicas, preparen bien, anoten bien, porque si alguna vez ustedes les hacen daño, ya, las maltratan, les hacen les hacen caca, ya, ustedes tienen que aplicar en esta zona. Esta zona es la zona de dolor, de debilidad de los men. La zona inguinoclural. ¿Por qué? Porque muy aparte, ¿no? De que tú puedes darle un patadón ahí y lo dejas knockout, ¿ya? En esta zona también se forman hernias. Son las hernias inguinales o hernias clurales. También otra zona de dolor o de debilidad, ¿ya? Es esta, es el triángulo de Petit. Y este triángulo de Petit les pueden tomar de pregunta cuáles son los músculos que están en los límites de ese cuadrado. Acuérdate del dorsal ancho, del oblicuo mayor del abdomen y de la cresta ilíaca, que es este huesito que está a esta zona, la cresta ilíaca. Acuérdate, por arriba, ¿quién está? El dorsal ancho. Si te hablan, el límite que está lateral, ¿no? O al costado es el oblicuo mayor. Y el límite inferior, ¿qué cosa es? La cresta ilíaca. Ahora, si te hablan de hernias, que es justamente esto, es una zona de abertura, ¿sí o no? Y hemos hablado del término de hernias de la línea alba, de la línea de las hernias inguinales y plurales, sobre todo cuando se dan. Cuando uno tiene una operación, sale de la operación y le dicen, ¿no? Señor, por favor, no haga mucho esfuerzo, trate de caminar poquito, ¿no? Si siente un poco de dolor y siente que se le desgarra algo, venga al toque para poder hacer una revisión. ¿Por qué? Porque usualmente esas zonas postoperatorias, ¿no? Después de haber operado, son propensas a que uno tenga una hernia, ¿no? Y sobre todo si te hacen algún tipo de intervención quirúrgica a nivel abdominal, a nivel inguinoclural, que es lo que vamos a ver, no tienes a ser propenso a que te salgan esas hernias, ¿ya? Lo último es el cuadrilátero de Greenfeld. ¿Qué es esto que estás viendo acá? Y acá igual te van a preguntar los límites, que está por arriba y la 12ª costilla. Si te está diciendo qué músculo hay arriba, este que está como que en zigzag, ¿cómo se llamaba? El serrato menor, ¿ya? O postero inferior. Tengo a un músculo que está adentro. ¿Cuál es ese? El músculo erector de la columna. Es un músculo chiquito, es este de acá que está pegado, ¿no? A nivel de mi columna vertebral. Y abajo, ¿qué músculo voy a tener? El oblicuo interno. ¿Ya, chicos? Más que todo esto es para que ustedes lo relacionen, son límites que lo pueden aprender tranquilos, sin necesidad de que se lo memoricen o algo. Traten de hacer sus relaciones, traten de hacer sus dibujos para que lo puedan aprender al 100%. Bien, vamos a hablar ahora de la cavidad abdominal y el peritoneo. Ya, dice abdominal. Lapsus. Entonces, el contenido, ¿cuáles son? Vamos a ver las generalidades. Acá vamos a hablar de lo que es peritoneo. Vamos a hablar de la disposición, de la cavidad peritoneal, de los repliegues y compartimientos, de vasos y nervios y de la anatomía funcional, que es lo último que se ve. Bien, vamos a comenzar por acá, ¿ya? El peritoneo, chicos, no es nada más que revestiduras de membranas que lo que hacen es igualito.
proteger a los órganos, en este caso, ya no músculos, a los órganos que vamos a tener. ¿Ya? Acá los datos que les voy a dar son puntuales, no necesitan aprenderse más. Con que ustedes me entiendan las definiciones que yo les voy a decir ahorita, está bien, está chévere, con eso se pueden defender, ¿ya? ¿Qué es el peritoneo entonces? Es una membrana serosa, ¿ya? Y esta membrana serosa se subdivide en una serosa parietal y en una serosa visceral. La parietal, ya sabes, cuando hemos hablado de pleura, de pericardio, ¿cuál era la parietal? Esa que estaba hacia afuera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está en contacto con las paredes, de ahí su nombre parietal. Pero si te hablo de una serosa visceral, ya no, pues. La visceral es la que netamente está en contacto con tus órganos o vísceras, ¿ya? Acuérdate esos dos términos, parietal, visceral, ¿ya? Y justamente a nivel de tu abdomen tienes la serosa o el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Mira, acá es una imagen, es un tipo de mnemotecnia, de estructura para que tú te lo puedas entender. Este que estás viendo con tu cuadrado es tu abdomen. Yo tengo una pared superior, que está lo que estás viendo, este cuadradito de acá, esta cara, y una pared anterior, que es lo que estoy viendo acá. Ahora, yo sé que debo de tener en mis órganos peritoneo. Peritoneo parietal, ¿cuál era? Ese que está en contacto con mis paredes. Por ende, es el primer peritoneo, es lo primero que yo voy a encontrar. Luego voy a encontrar justamente un peritoneo visceral, que es esta, es la segunda capa, ¿no? Y luego que encuentro mi órgano, que es esto que está acá. Entonces, una vez ya habiendo visto esto, voy a pasar acá, a estas imágenes. Voy a hablar ahora de lo que es la aorta abdominal. ¿Cuál es la aorta abdominal? Esta que tú ves acá, ¿ya? Y esta se encuentra por detrás de ¿qué cosa? De un peritoneo, que es el peritoneo parietal posterior. Porque si te das cuenta, es la primera capita de la membrana que hace contacto con las paredes, ¿no? Ojo, ¿por qué les muestro esto? Esto, si ustedes estudian embriología, le deben decir, yo ya sé por qué. Ustedes saben que cuando uno está en feto, ¿no? O sea, cuando uno todavía no nace, no sale al exterior, el crecimiento de nuestros órganos es distinto, ¿no? Comienzas tú a crecer los órganos poquito a poquito, semana tras semana, ¿no? En la formación del estómago, del corazón, del pulmón. Pero ahí hay una arteria, que es la arteria aorta, que justamente cuando esta ya está formada, ¿no? Ella guía ese proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque da irrigación a esos órganos para que los órganos estén bien. Y cuando comienzan a aumentar de tamaño, comienzan a formarse bien, ¿no? Distintamente sus estructuras, esa arteria sirve como de sostén, porque acuérdate, es la que irriga, ¿ya? Entonces es por eso que la están acá en anatomía, se la menciona, ¿ya? ¿Por qué creen que ustedes les enseñan anato, embrio y histo al mismo tiempo? Yo al principio decía, todo eso está mal, los doctores se equivocan. Yo decía, pucha, ¿quieren que yo jale y así deje la carrera? No. Te enseñan anato, histo y embrio porque son las primeras cosas que uno tiene que entender. Te enseñan embrio para saber cómo se forma tu órgano. Te enseñan anato para saber cómo está ubicado. Y te enseñan histo para saber que en esos órganos, en ese proceso de formación, hay células que justamente forman, ¿no? Y anato y histo están relacionadísimos, igual que anato. Es por eso que esos tres, como yo le llamaba la triada de la muerte, yo me los tuve que aprender bien, porque si no me los hubiera aprendido bien y hubiera aprendido de repente más anato que histo, o más histo que embrio, o más embrio que anato y histo, ya, ahorita estaría volando, ¿ya? Así que por eso yo les digo, aprendan bien. Tercer ciclo es un ciclo bonito, es arduo, porque ya no les enseñan cosas de primer ciclo, ¿ya? Pero justamente el que ustedes sepan los tres es básico para que el anato no se pierda y para que sepan cómo va la formación, cómo va la ubicación. Porque estos órganos, y ahorita lo estamos viendo, no se quedan acá. ¿Qué sucede? Hay órganos que son los órganos peritoneales, ¿no? Estos están aquellos y son revestidos por una serosa visceral.
Usualmente estos órganos peritoneales están en la mayoría de los órganos que están dentro de nuestro abdomen, es por eso que son intraabdominales, es decir, están dentro de la cavidad peritoneal. Ya, hasta ahí bien. ¿Cuáles son los órganos que son peritoneales entonces? Voy a hablar del estómago, voy a hablar del hígado y del intestino delgado. Acá está. El estómago, ¿no? Acuérdate, esto es a nivel feto. El estómago, el hígado y ¿qué cosa? El intestino delgado. Pero hay órganos que también son intraperitoneales. Es decir, si bien es cierto, estos están en la cavidad peritoneal, pero hay algunos que están dentro del peritoneo o de la cavidad peritoneal, pero no contienen el peritoneo visceral. Es decir, netamente se encuentran dentro de esa caja, que es la caja peritoneal, pero no tienen esa membrana. Ten cuidado, acuérdate, peritoneal tiene tanto caja, ¿no? Como la serosa visceral. Es decir, está dentro y también contiene esa membrana. Pero si te habla de órgano intraperitoneal, significa que está dentro, pero ¿qué le falta? La membrana, la capita que lo envuelve. ¿De quién puedo hablar acá? Del ovario. Acuérdate, el ovario. Así como hay órganos peritoneales, intraperitoneales, hay órganos extraperitoneales, es decir, que están fuera de la cavidad peritoneal, no están dentro de esa caja, pueden estar por detrás o por debajo de ¿qué cosa? Del peritoneo parietal. ¿Y qué era el peritoneo parietal? Era esa membranita, ¿no? Pero ya esa no me envuelve víscera. ¿Qué me envuelve? Pared, ¿ya? Por eso estos no contienen tampoco peritoneo visceral. ¿Ya? Entonces, hasta acá yo tengo 3 definiciones. Acá puedes observar cómo es. El órgano peritoneal es aquel que tiene tanto cavidad, como ves acá, como peritoneo visceral. Es decir, es el más completo. Acuérdate, el órgano peritoneal. Tiene cavidad como peritoneo. ¿Ya? El órgano intraperitoneal, tiene peritoneo visceral, ¿ya? Perdón, acá un lapsus. Tiene cavidad peritoneal, ¿ya? Pero no tiene, ¿qué cosa? Peritoneo visceral, ¿ya? Entonces acá no está bien. Tiene cavidad peritoneal, ¿no? Pero que no tiene peritoneo visceral. Pensé que me había equivocado, casi me da algo. ¿Ya? Entonces acuérdate, el intra, ¿qué cosa tiene? Cavidad, pero ¿qué no tiene? La membranita, que es el peritoneo visceral. Nos falta el extra. Pucha, el extra es lo contrario del peritoneal. No tiene ni cavidad peritoneal, ni tampoco peritoneo visceral. ¿Pero qué sí tiene? Peritoneo parietal. Acuérdate, el extraperitoneal es el único que tiene cavidad o peritoneo parietal porque está entre cajas, entre paredes, ¿ya? Entonces, acá igual hay un esquema para que puedas aprender qué órganos están en el órgano retroperitoneal y subperitoneal. Ya, si yo hablo de un órgano retroperitoneal, ya ves, yo mismo me lapseo. Antes de continuar, el órgano extraperitoneal es la aorta abdominal. ¿Por qué? Porque este está entre peritoneo parietal. Acuérdate, entonces, órgano peritoneal, estómago, hígado, intestino delgado. Acuérdate, tiene tanto de cavidad como peritoneo visceral, ¿ya? El intra, acuérdate del ovario, netamente del ovario, ¿ya? Y el intraperitoneal no tiene peritoneo visceral, pero sí tiene la caja, es decir, está en el peritoneo o en la cavidad peritoneal. El extra no tiene ni el peritoneo parietal, no tiene ni el peritoneo visceral, ni en la cavidad peritoneal. ¿Pero qué sí tiene? El peritoneo parietal. Un órgano, la aorta. La aorta abdominal es un órgano extraperitoneal, ¿ya? ¿Por qué les he puesto los ejemplos? Porque les van a decir en su examen, marque si es un órgano peritoneal, si es un órgano intraperitoneal, si es un órgano extraperitoneal, ¿ya? Entonces, ya, listo. Luego de ver esos 3 términos, acuérdate, peritoneal, intraperitoneal y extraperitoneal, ahora vas a aplicar el término retro
y el sub, ¿ya? No hay mucha cosa que acá enfatizar, porque el retroperitoneal es ese que está por detrás del peritoneo, ¿ya? Voy a hablar acá de los riñones, de las glándulas suprarrenales, de una vena, que es la vena cava inferior, de la arteria aorta abdominal, de los uréteres, ¿ya? Estos son los primarios. Pero si yo hablo de los secundarios, acá voy a escarbar un poquito más y voy a hablar acá de la cabeza, del cuerpo del páncreas, de la segunda, tercera porción del duodeno, del colon ascendente y del descendente. Ya, primarios son netamente, si te das cuenta, riñón, glándula, vena, arteria y los uréteres. Esta zona de acá. En cambio, si yo hablo de un retroperitoneo secundario, son estos que están acá. Y están pegados netamente a tu pared, ¿no? Al peritoneo parietal. ¿Cuál es? La cabeza y el cuerpo del páncreas, la segunda y tercera porción del duodeno, el colon ascendente y descendente. Ahora, si te hablan de subperitoneal, es lo que está debajo del peritoneo. ¿Qué encuentro acá? El útero. ¿Qué otra cosa? La vejiga. ¿Qué otra cosa? Parte del recto. ¿Ya? Acuérdate de esto. Para terminar, si te hablan de, acá hay un término que muchos doctores preguntan, es el fondo de saco de Douglas, ¿ya? ¿Qué es el fondo de saco de Douglas, Angie? Es una zona de declive, es una depresión, ¿ya? El fondo de saco de Douglas es esto, y en esta parte viene a ser esto, ¿ya? En la mujer, chicos, se le conoce como fondo de saco útero-vagino-rectal. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener justamente estas tres partes, ¿no? O órganos conectados. Voy a tener al útero, voy a tener a la vagina, que está por acá, la vagina, y voy a tener, ¿no? Parte de lo que es el recto. Y este fondo o saco, que es esta depresión que está acá, está en medio, ¿ya? Si yo hablo del hombre, voy a hablar del saco vesicorrectal, porque el hombre no tiene útero ni tiene vagina. Entonces, voy a hablar aquí a nivel, ¿no? Del recto, que es esto de acá, y esta bolsa que tú ves acá, parte, ¿no? De la vejiga. Por eso se llama fondo de saco vesicorrectal. Es esa depresión que está entre el recto y la vejiga, ¿ya? Acuérdate, en la mujer sí son tres. Son útero, vagino rectal y en el hombre vesicorrectal. Nada más. Ya. Con esto, ya vamos a ver. Yo creo que están tranquilos hasta acá. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver o vamos a hablar de lo que su compañera me estaba preguntando. Me decía, Angie, cuando me piden hablar de la cavidad peritoneal, yo sé que esa parte es como un hueco, una caja, ¿no? Donde ahí están mis órganos. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? Ya. En el hombre, chicos, esa caja, esa cavidad peritoneal está completamente cerrada. Es decir, es una caja, ¿ya? Un box que está cerrado. Y adentro tienes, obviamente, los órganos que estamos viendo. En la mujer no es así, porque en las mujeres esto sí tiene que estar abierto. ¿Por qué? Por las trompas, ¿ya? Y estas trompas de falopio, acuérdate, son las que tienen el útero ahí, ¿no? Sale la sangrecita y es justamente esa que la menstruación, ya, de las mujeres, ¿no? Permiten que nosotros expulsamos sangre. Es por eso que a nivel de las mujeres no puede estar completamente cerrada porque tenemos las trompas, ¿ya? En cambio el hombre sí, porque no tiene eso, ¿ya? Acuérdense de este dato. Luego, y hemos visto nosotros lo que es la vista anterior. Pero ¿qué pasa si yo hablo de un peritoneo parietal, su vista posterior, ¿no? Voy a encontrar esto. ¿Y qué es esto, Angie? Mira, es parte de tu caja, ¿ya? Pero es la parte de al fondo. Entonces acá lo que voy a encontrar son, esto que tú ves acá, es un ligamento que se llama el ligamento falciforme. Voy a encontrar venitas que están a este nivel y son las venas umbilicales, ¿ya? Voy a encontrar el ombligo, que está justamente, a ver, ¿quién me dice si se acuerda el ombligo a qué nivel, no, de la topografía del abdomen, en qué nivel se encontraba? ¿Cómo se llama ese número 5? ¿Quién me dice? Mesogástricos. Mesogástrico, ¿no? Acuérdate, entonces acá estoy hablando yo de eso. ¿Qué más puedo encontrar, Angie? Mira,
Entre este ligamento falciforme hay un pliegue, esto que está al medio. ¿Cómo se llama ese pliegue? Se conoce pliegue umbilical medio o uraco. Ya chicos, eso también preguntan mucho. Y entre ese pliegue hay dos pliegues umbilicales, pero son los mediales. ¿Por qué? Porque se abren a una división a nivel de al medio. ¿Ya? ¿Y existe antipliegues umbilicales laterales? Sí, pero estos están hacia afuera, acá y por acá. Estos son los pliegues umbilicales laterales. ¿Qué hacen esos pliegues umbilicales laterales? Forman unas arterias que van a nivel de tu estómago, que ya las conoces, ¿no? Que suben. ¿Cómo se llamaban? Las epigástricas. ¿Rama de quién? Ojo, te la están poniendo ya 2 veces. Significa que te van a preguntar. Te habla que es rama de la arteria ilíaca externa. Ahora, si yo hablo de los pliegues umbilicales mediales, también voy a tener ahí arterias. Pero estas arterias son más fáciles de recordar, son las arterias umbilicales. Estas arterias son rama de ¿quién? De una más grande que es la arteria hipogástrica. Porque acuérdate, si acá yo tengo el meso, debajo que estaba la zona hipogástrica. ¿Y qué más? Estas arterias umbilicales van a estar dentro de ¿qué? Del cordón umbilical. Es por eso que cuando sale el bebito, está el feto, le cortan ese cordón, pero si te has dado cuenta o si has visto, ya un paréntesis, ya de nuevo, ustedes no han visto, obviamente, porque no están en la clase presencial. Yo cuando llevé embrio, tuvimos que traer una placenta, ya de una mamá, de cualquier hospital, ya, las placentas así por decirlo, las botan, porque obviamente ya no sirve, es un material que tampoco no lo van a reciclar, entonces los tienen que botar, es un material orgánico que lo botan, ya, pero muchos alumnos como nosotros necesitamos eso para poder estudiar. Entonces yo me acuerdo que en embrio nos hacían abrir la placenta, y era loco porque esa placenta tú la jalabas y tenía una cuerda. Y en esa cuerda, si tú le hacías así, ¡plac!, un corte que nos hacían hacer, veías a la vena y a la arteria umbilical. Y era loco porque la arteria tú la puedes ver es más grande y las venitas son chiquititas, ¿no? Pero no, esas arterias y venas no estaban así solas, estaban estos pliegues umbilicales, que obviamente cuando uno toca, no pues estás con guantes, cuando toca se me fue el nombre, a la placenta, ahí está, cuando tocas a la placenta, es una gelatina de sangre, ¿ya? Y obviamente que al momento de alzarla y revisar ambas partes, ¿no? De la placenta, porque ese era el estudio, no podías ver que ahí se encontraban esos pliegues umbilicales, ¿no? Y era importante, nosotros aprendíamos ahí, entonces cuando en anato nos hacían ver, era como que, no, yo ya sabía cuál era la umbilical, la vena y la arteria, todo eso. Entonces, por eso les digo que esta relación ahí es chévere, ¿no? Bueno, obviamente de manera presencial es distinta, pero ustedes que están en casa no se queden cortos, entren a YouTube, vean esos videos y les va a servir para poder diferenciar. Los pliegues envuelven, ¿por qué? Porque tratan de proteger a esa arteria y esa vena, ¿no? Acuérdate que son importantes para la nutrición y el intercambio, ¿no? De nutrientes, oxígeno, sangre, ¿con quién? Con el feto, entre la mamá y el feto, ¿ya? Bien, listo, hasta ahí ya mi cierre, close, listo. Voy a hablar de acá ahora de justamente estos pliegues o fosas, ¿ya? Tengo yo una fosa interna, chicos, una fosa media y una fosa inguinal externa. ¿Por qué esto es importante saber? Porque entre estas fositas se encuentran los pliegues. Yo te pregunto, este que está en medio, obviamente, va a ser el pliegue umbilical medio. Acuérdate, medio solamente es medio, ¿ya? Es uraco. El primero, el que va a estar más medial es el uraco, ¿ya? O pliegue umbilical medio. Si yo hablo del otro, ¿no? Entre estas dos fosas, entre la fosa inguinal interna y la fosa inguinal media, voy a tener al pliegue umbilical medial. Ya no es medio, no, este es medial. Lo último, si me preguntan entre la fosa inguinal media y la fosa inguinal externa, ¿qué tengo? A ver tú, ¿qué tengo acá a este nivel? ¿Quién me dice? Tengo una arteria y tengo una vena, ¿no? Y esta vena y arteria, ¿no? Se relaciona, tiene correlación con los pliegues umbilicales laterales, ¿ya? Y también tiene relación con el pliegue umbilical medial.
Pero acá de referencia, acuérdate que si te hablan de la zona inguinal media y de la inguinal externa, me está refiriendo a este pliegue más grande que es el pliegue umbilical lateral, ¿ya? Lo mismo, acá ya les hablan de lo que son repliegues y compartimientos peritoneales, ¿no? Y así como habíamos visto las zonas, ¿no?, de lo que es el peritoneo, acá les van a hablar de términos de lo que es un epiplon, un meso y un ligamento. Angie, ¿hay diferencia entre esos tres términos? Sí. Vamos a comenzar con el epiplon, ¿ya? Acuérdate, estos términos, tanto de los peritoneos, como estoy hablando de que es infra, el otro es supra, el otro es, no, acuérdate de los términos, va a venir las definiciones en su examen, de hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es un epiplon? Es un repliegue, es decir, que es parte, pero la característica, acuérdate, une a dos órganos entre sí. ¿Y qué cosa? Tiene vasos sanguíneos. Es decir, que en un epiplon, la característica que tiene, une a dos órganos y tiene vasos sanguíneos. Ahora, weightéame. ¿Cuáles son un ejemplo de lo que es un epiplon? Vas a tener el epiplon gástrico menor, que es este de acá, este que está acá señalándote, no, acuérdate, es un repliegue del peritoneo. Este es el peritoneo de tu estómago y el repliegue es una capita que sale. Y te pregunta, ¿a quién une este repliegue? Al hígado con el estómago. Es por eso que se conoce como epiplon gastro de tu estómago y hepático de tu hígado. Acuérdate, ¿ya? El otro es el epiplon gastrocólico. Significa que este me va a unir a lo que es mi estómago, ¿no? Esto que está acá. ¿Pero con quién más? Lo va a unir con parte del colon transverso. Por eso es que se va a llamar epiplon gastrocólico. Entonces, vuelvo a repetir, como mona estoy. El epiplon es el repliegue del peritoneo que une dos órganos entre sí y que contienen vasos sanguíneos. Si yo paso al término meso, este va a unir a un órgano con el peritoneo. Ya no une a dos órganos, une a un órgano con el peritoneo. ¿Con qué peritoneo? Con el parietal posterior. Y también tiene vasos sanguíneos. Acuérdate, entonces en el epiplon son dos órganos, en cambio el meso no. El meso te une a un órgano, ¿con qué cosa? Con la pared posterior, con la pared parietal posterior. ¿Cuáles son los ejemplos que puede encontrar acá? El mesocolon transverso, acá está, el mesocolon transverso. ¿Por qué? Porque me va a unir al colon transverso, ¿con qué cosa? ¿Con qué pared? Con esta de acá. ¿Cómo se llama esta pared? La pared parietal posterior. Y el mesenterio es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque une a las asas delgadas de lo que es el yeyunio ilion, que son tu intestino delgado, ¿con qué cosa? Con el peritoneo parietal posterior. El ligamento es el último término que te vas a aprender. Este también es un repliegue del peritoneo que une a un órgano con el peritoneo parietal, pero ojo, este no tiene vasos sanguíneos, ¿ya? El meso sí tiene vasos. Y esta preguntan, ¿cuál es el repliegue del peritoneo parietal que une a un órgano con un peritoneo parietal posterior que contiene vasos? Meso. Pero si te dice no contiene vasos, ligamento. Acuérdate porque te va a venir, te vas a acordar de mí. Yo esa pregunta me acuerdo, ¿por qué? Porque me la tomaron a mí cuando yo estaba en presencial. Hace 3 años y me acuerdo, ¿ya? Entonces, sí hay diferencia entre un meso y un ligamento, porque este no contiene vasos sanguíneos. ¿Cuál puede ser allí un ligamento? El ligamento falciforme. Y este ligamento falciforme, cuando hagamos hígado, ¿ya? Lo vas a ver, vas a conocer, es un repliegue chiquitito, delgadito, finito, bien nice, ¿ya? Nos falta esta diapositiva de acá, ¿ya? Que son fascias, y es el mesocolon transverso, esto es tranqui. Solamente acá voy a hacer hincapié en las fascias, chicos.
¿Las fascias qué son? Son adherencia, ya sabes ya. La fascia es una adherencia constante entre dos hojas peritoneales que se tocan y pierden su epitelio. ¿Por qué? Porque la recubre, ¿no? La revuelve. Entonces, a nivel del estómago, tú sabes que por embrio ha habido una rotación de 270 grados, ¿no? Y obviamente acá la arteria que maneja esa irrigación, rotación, es la arteria mesentérica superior. ¿Y qué sucede? Se forman estas fascias, ¿no? Estas fascias, la fascia de Fred, la fascia de Toll, la fascia de Trey. Tranqui, vamos a conocer en qué se diferencian, ¿ya? Estas fascias. Vamos a comenzar con esta, con la fascia de Toll 3 o retrocólica izquierda. Te van a preguntar qué une. Siempre preguntan qué une. Entonces acuérdate, Toll 3 te va a unir al mesocolon descendente, es decir, ese colon que bajaba. ¿Con qué cosa? ¿Qué es el PPP? El peritoneo parietal posterior. Ah, ya. Entonces el Toll 3 me va a unir, acuérdate, el mesocolon descendente con el PPP. ¿Ya? Voy para este lado al Toll 1. ¿Qué hace el Toll 1? Mira, su nombre te dice, es retropancreática. Ah, entonces me voy a fijar con el cuerpo del páncreas. ¿Qué sucede? Esta cara posterior del páncreas se adosa, se pega al PPP, al peritoneo parietal posterior. Entonces, Toll 3, acuérdate acá a nivel del colon descendente. Esa va a ser tu, no sé, tu raíz, tu plagio para que te acuerdes. Colon descendente con el PPP. Si te hablan del Toll 1, me voy a acordar acá del cuerpo, pero ya no del colon descendente, sino de lo que es el páncreas, ¿no? La cara posterior del cuerpo del páncreas se une ¿con quién? Con el PPP. Me voy a otra, ¿ya? Me voy al Fred. ¿Qué es este Fred? ¿Qué hace? ¿Qué me tengo que acordar de acá? La porción superior de la fascia de Toll 2, ¿ya? Entonces acá me acuerdo, fascia de Toll 2, se va a adosar, o sea, se va a pegar. ¿Con quién? Con la cara anterior del duodeno y de la cabeza del páncreas. Ya aguanta, pero acá me está hablando de la fascia de Toll 2. ¿Cuál es esa? Mira, vamos a ir acá para que no te marees y para volver a explicar esto. Voy a Toll 2. Ya he visto Toll 1, Toll 3, voy a Toll 2. Esta me dice que es la retrocólica derecha. Entonces, si yo acá hablaba de una retrocólica izquierda y me hablaban del colon descendente, en la retrocólica derecha, si me ubico yo en mi plano de lo que alguien me estaba enseñando, mi plano topográfico, a la derecha, ¿qué había? Estaba el mesocolon ascendente, ¿no? La parte del colon ascendente. Entonces, el Toll 2 se va a adosar el mesocolon ascendente, ¿con qué cosa? Con el peritoneo parietal posterior. Chévere. Entonces, acuérdate, Toll 3 es el que desciende, mesocolon descendente. Toll 2 es el mesocolon que asciende. Y Toll 1 es ese que está así. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de la cabeza del páncreas el que se adosa con la pared. Acuérdate, 3 baja, 2 sube y el 1 que está así, que se apega, se hace un choque, ¿ya? ¿Con quién? Con el cuerpo del páncreas, ¿ya? Entonces, si yo hablo ahora de la fascia de Fredet, ya me está hablando que es la porción superior de este mesocolon ascendente, ¿no? O de la fascia de Toll 2. Pero, ¿qué sucede? Como me habla que está a este nivel esa fascia, la fascia de Fredet, y yo por acá tenía al cuerpo o a la cabeza del páncreas, ¿no? Que está a este nivel, pucha, hay un mix. Entonces, la fascia de Toll 2 se va a pegar con la cara anterior y cabeza, ¿de qué cosa? Del páncreas. Entonces, mi Toll 1 solamente yo sé que tiene que ver con el cuerpo. Pero si yo hablo de la fascia de Tret, acá sí voy a hablar de lo que se apega a mi fascia de Toll 2. ¿Y qué cosa? De la cabeza, ¿no? Y la cara anterior, ¿no? Del duodeno. ¿Y de la cabeza de quién? De mi páncreas. Ya está. Listo con Fred. Ahora me voy a Trace. ¿Dónde está Trace? Trace está detrás. Trace está acá detrás del Fred. ¿Por qué?
porque este va a unir la cara posterior y la cabeza del páncreas al peritoneo parietal posterior. O sea, ya, esto es más fácil. Si tú te acuerdas de Fred está, voy a hacerlo acá, Fred está adelante. Fred te va a abarcar la cabeza del páncreas, ¿ya? Y la cara anterior del duodeno. Es decir, el duodeno está así, este es el duodeno, su cara anterior. Esto es Fred, ¿ya? Este es el duodeno y este es tu cabeza, perdón, tu cuerpo del páncreas, ¿sí o no? Ya. Si yo me voy a Trace, Trace está acá atrás. Y Trace también me va a adosar algo. Pero Trace se choca ¿con qué cosa? Con el PPP, es decir, con la propia pared que es el peritoneo parietal posterior. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo Fred adelante, entonces ahora ya no voy a hablar de unas caras anteriores, sino tengo que hablar de caras posteriores. ¿De quién? De la cara posterior del duodeno, ¿no? Porque acuérdate, este se le está dando como que la espalda. ¿Y de qué cosa? De la cabeza, ¿no? De la parte posterior de la cabeza del páncreas. Más fácil. Entonces, acuérdate, Fred está adelante, Trace está detrás. Fred son pura cabeza y páncreas más la fascia, ¿no? Acá no habla del peritoneo parietal posterior. En cambio, Trace sí te habla del peritoneo parietal posterior y de las zonas que están detrás, ¿de qué cosa? Del duodeno y de la cabeza del páncreas, ¿ya? Como otra cosa para que tú te puedas aprender, Trace, este de acá, TOL 1, TOL 2 y TOL 3, todos tienen que ver con el PPP. El único que no tiene que ver con el PPP porque agarra la fascia del TOL 2 y la cara y la parte anterior del duodeno, ¿qué cosa es? Es Fred. Ya chicos, así tienen que aprender. Obviamente que acá está, ¿no? Un mix, pero ustedes si dibujan, ¿no? Ya saben que dibujando también es una opción para aprender, lo aprenden mucho mejor. Y ya está. Ahora, esto de acá es tu mapa, para que tú lo puedas ver. ¿Esto qué era, Angie? Este es el colon ascendente. Esto que tengo de número 8 es el colon descendente. Ahora acá yo sé que voy a tener, obviamente, el cuerpo, la cabeza del páncreas. Mi 7 es la segunda porción del duodeno, pero si te das cuenta, hay como una laminita que lo envuelve. ¿Y eso qué era? Es el mesocolon. El mesocolon es esa parte que recubre esos órganos, ¿no? Y obviamente trata de plum, pegarlos hacia la pared parietal posterior. ¿Qué cosa es? Es esta, el número 10. ¿Ya, chicos? Y bueno, esto de acá es datos, ¿ya? El mesocolon transverso y sus compartimientos se encuentran en la cavidad abdominal, se va a dividir en dos compartimientos. Acuérdate, si yo hago un trazo a este nivel, voy a encontrar un compartimiento supramesocólico y uno inframesocólico. ¿Y qué sucede? A este nivel comienzan a haber repliegues, ¿no? Que es eso lo que tú estás viendo acá. Y acá lo que les voy a pedir que sí se aprendan es esto. El receso hepatorrenal o espacio o bolsillo de Morrison. ¿Qué es esto? Es un lugar que va a dar declive, es decir, que son como que cavidades. ¿Para quién? Para la cavidad peritoneal, que es esa caja, ¿no? Entonces, cuando una persona se encuentra decúbito o dorsal, ¿no? Justamente hay un mayor declive. Es decir, cuando yo estoy decúbito estoy así, tirada, ¿sí o no? Pero, ¿qué sucede cuando la persona se para? Entonces, hay más declive en el fondo de saco de Douglas. Vuelvo a repetir si es que no me has entendido. Estoy echada y esos huequitos, esos espacios que pertenecen al receso hepatorrenal o al bolsillo de Morrison, se hacen más profundos. Ahí, entonces, cuando yo estoy echada, ¿qué domina? El espacio o bolsillo de Morrison. Es distinto. Me paro, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, quiero hacer deporte, me paro. Cuando yo estoy parada, el fondo de saco que va a tener, o sea, esos declives, esos huecos que van a llamar más la atención, ya no es Morrison, sino viene a ser el fondo de sacro de Douglas. Y ya sabes que el fondo de sacro de Douglas recibe distintos nombres, cuando es mujer y cuando es hombre. Pregunto, para ya terminar, cuando era mujer, ¿cómo se llamaba? Tenía 3
3 órganos que estaban implicados. ¿Quién me dice? Útero, vagina y recto. Claro, estaba el útero, estaba la vejiga y estaba la vesícula, ¿no? Entonces, en cambio en el hombre era solamente vejiga. ¿Y qué más? A ver, los chicos, si se acuerdan, era vejiga y ¿qué cosa? ¿Dónde sale tu popó? ¿Qué cosa es? Oye, ¿cómo no vas a saber dónde sale tu popó? O sea, tú no te sientes en el baño y no dices... Saco vesicorrectal, ¿no? Exacto, el saco vesicorrectal. Ya pues, ya ves. Ya, hasta ahí. Esto de acá, chicos, son límites. ¿De quién, Angie? ¿De quién? Del hiato de Wieslow. Ya, y con esto acaba la clase ya, para no molestarlo más. Este hiato de Wieslow es una transcavidad de epiplones. Te pregunto, ¿qué era un epiplón? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda de la definición de un epiplón? Es una estructura que une dos órganos y contiene vasos sanguíneos. Exacto, ¿no? ¿Y qué sucede? Este hiato de Wieslow tiene la característica que uno puede meter 2 a 3 dedos y deslizar la mano a la cara posterior del estómago. Ya, o sea que yo por ahí, o sea, si yo hago un corte, ¿no? Puedo, ¿no? Meter mis 2, 3 dedos y puedo ver el estómago. Ahora, les van a preguntar, no eso, les van a preguntar los límites, ¿ya? ¿Cuál es el límite superior a ese hiato de Wieslow que veo a este nivel? Vamos a poner el puntero, ya, a este nivel yo tengo el hiato de Wieslow. Entonces, si les preguntan qué está superior a, voy a tener una parte del hígado que se conoce como lóbulo de Spiegel, ¿ya? Entonces, acuérdense, esta parte de la zona superior del hígado es el lóbulo de Spiegel. Si me voy a la zona inferior a, acá voy a tener, es una porción entre la primera y segunda porción del duodeno. Si me piden la parte anterior, ¿qué voy a encontrar acá? El pedículo hepático. Ah, chévere, el pedículo hepático. Y si me voy a la zona posterior, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar esto, la vena cava inferior. Y ya está, eso les van a decir. ¿Cuáles son los límites del hiato de Wieslow? Superior, lóbulo de Spiegel. Inferior es una rodilla o es una porción entre la primera y segunda porción del duodeno, ¿no? Obviamente han puesto rodilla para no volver a repetir porción, pero acuérdate, es un pedazo, ¿no? Entre la primera y segunda porción del duodeno, es un espacio. En anterior, ¿qué tengo? El pedículo hepático, que ya lo vamos a ver, y vas a ver la arteria, la vena hepática, ¿no? Es súper chévere hablar de hígado, ¿ya? Y posterior, ¿qué tengo? Ah, la vena cava inferior. ¿Ya? Si les preguntan cuál es la irrigación o inervación del peritoneo, la irrigación va conforme a los órganos, ¿ya? El peritoneo visceral solo tiene una inervación, acuérdate, y el peritoneo parietal lo que sí tiene son bastantes fibras nerviosas, ¿ya? No hay algo específico, son datos. ¿Cuál es la función del peritoneo? Vuelvo a recordarles que el peritoneo es una, ¿no? De las tantas formas que estamos viendo ahorita, que es como que una manera de protección. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un paciente que tiene peritonitis? Es decir, que esa membrana, esa zona está infectada, ¿no? Por ende, entonces yo sé que el peritoneo tiene gran capacidad de absorción porque en esa zona justamente yo veo que tiene arterias, hay venas, y justamente ahí hay un intercambio, ¿no? Pero si yo tengo una infección, hago de que toda esa bacteria que está a ese nivel de mi peritoneo se esparza. ¿Y qué sucede? Las toxinas van a viajar por tu sistema sanguíneo, ¿no? Llegan a tu torrente sanguíneo y va a generar una respuesta inflamatoria. Y es más, si es que no se controla a tiempo, puede ser una infección generalizada a nivel sistemático, ¿ya? ¿Qué se utiliza o qué se hace en esos casos que yo tenga una peritonitis? Ah, la diálisis. Es decir, que voy a extraer, ¿no?, un pequeño de sangre y voy a, sobre todo, hacer un intercambio. Voy a sacar la sangre que está mala y poner sangre buena, ¿no? Ustedes han escuchado las personas que justamente hacen ese intercambio de diálisis es porque
tienen, ¿no? Diferentes tipos de patologías a nivel de su sangrecita y tienen que estar constantemente cada mes haciendo ese intercambio entre sangre buena y sangre mala, ¿no? Es más, hay un aparatito que les ayuda, que justamente saca esa sangre que está infectada, que se encuentra llena de bacterias, de virus, de microbios que hacen que, ¿no? que la persona reyecte su propia sangre. Y en ese aparatito, ¿no? en esa maquinita, convierte, limpia esa sangre y la vuelven a meter, ¿no? Te la vuelven a poner, ¿no? Con tu misma sangre, pero ya limpia. Ese es el intercambio, esa es la diálisis, ¿ya, chicos? Y eso es lo que se utiliza en casos de una peritonitis. Obviamente que esto es, cuando tienes la infección se hace una vez, en cambio las personas que viven, ¿no? haciéndose diálisis es porque tienen un proceso crónico, es una infección crónica y lo tienen que hacer de por vida, ¿ya? Y ya, eso ha sido todo, chicos. Nos falta región inguinocrural, pero ya no lo voy a tocar el día de hoy, lo voy a tocar el día domingo. Ya, no se asusten, es un tema más chiquito, más fácil. De todas maneras, las diapositivas les voy a mandar el día de hoy.